Sistemas sensoriales y motores en el aprendizaje. Diplomado en Neuroeducación de Cerebro. Los sistemas sensoriales forman parte del sistema nervioso y constituyen un conjunto de órganos altamente especializados que permiten captar una amplia gama de señales provenientes del medio ambiente, facilitando la adaptación del sistema nervioso central. Para Cardinali, 2007, los sistemas sensoriales están formados por cadenas de neuronas que relacionan la periferia del entorno e interior de nuestro cuerpo con el sistema nervioso central. Aquí tenemos un esquema del sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por dos subsistemas que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. A su vez, nos vamos a concentrar en el sistema nervioso periférico, el que está dividido en el sistema sensorial y el sistema motor, que incluyen los nervios sensitivos y los nervios motores. A través del sistema sensorial, los organismos recogen información desde el medio externo y del medio interno. Es por esto que se le denomina sistema aferente. Antes de ver el detalle de los receptores de nuestro organismo, me parece necesario hacer una distinción entre sensación y percepción. La sensación se refiere a la respuesta fisiológica del cuerpo ante un estímulo. En cambio, la percepción incluye no solo la parte biológica, sino también el procesamiento de estas mismas sensaciones, dándole un significado y organización. Es decir, el estímulo, que puede ser del ambiente externo como el interno del cuerpo, llega a los receptores sensitivos, quienes son los encargados de la transducción, para enviarlo a los centros nerviosos, donde se produce finalmente la sensación. Una vez que le damos significado, es lo que llamamos percepción. Los receptores sensoriales son células que se han adaptado a captar información externa, como las ondas sonoras, e información interna, como los cambios de posición del cuerpo. Estas células deben captar el estímulo para luego codificarlo al lenguaje de impulsos nerviosos, que sería lo que llamamos transducción, y luego enviarlos al sistema nervioso. Esto sería la transmisión, para que posteriormente pueda ser procesado por el organismo. Existen diversos tipos de receptores sensoriales. Según el tipo de estímulo que captan, se clasifican en mecanorreceptores, que serían los receptores del tacto, los receptores del equilibrio del oído interno y los receptores de la audición. En segundo lugar están los termorreceptores, que serían los que captan la temperatura en la piel. En tercer lugar, los quimiorreceptores, que incluyen el olfato y el gusto. Y luego los fotorreceptores, que son los que captan la luz que está en el sentido de la vista. Existen también otros tipos de clasificaciones, pero no profundizaremos en ellas por ahora. Veremos algunas características morfológicas y funcionales de los órganos de los sentidos. Comenzamos con la visión. El ojo es el que nos permite ver. Es muy importante, sobre todo en educación, ya que el 80% de la información que llega a nuestro cerebro ingresa a través de la visión. Todo esto según Campos y Caballero. Los ojos funcionan de manera conjunta para percibir profundidad, permitiéndonos calcular la distancia y el tamaño de los objetos para movernos a su alrededor. Los ojos colaboran con el cerebro, los músculos y los nervios para crear complicadas imágenes y mensajes visuales. Los ojos también se adaptan constantemente a los cambios en el entorno, adecuándose, por ejemplo, para movernos fácilmente por una habitación casi oscura o bajo una luz brillante solar. Los conos y los bastoncitos son las células que se ubican en la zona de la retina que podemos ver acá. ¿Ya? En esta zona está la retina, ahí se ubican las células receptoras que son los conos y los bastoncitos. Estos son estimulados por ondas luminosas. Los pigmentos que se ubican en esas células son modificados por la energía de la radiación luminosa, generándose así una cadena de reacciones que llevan a la activación de la vía visual. Los conos son los responsables de la definición espacial y del color, mientras que los bastoncitos, las otras células, se encargan de la visión nocturna.
sistema auditivo es el responsable de transducir los estímulos sonoros en información asimilable por las áreas del cerebro especializadas en el procesamiento del habla. El oído se compone de tres partes, como bien vemos en la imagen: la parte externa, que está compuesta por el pabellón auricular, por el canal auditivo, que generalmente mide 3 centímetros, y el tímpano, que cumple la función de proteger el oído medio y aumentar la intensidad del sonido en algunos casos. Posteriormente tenemos el oído medio, que está conformado por la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Estos son encargados de transportar las vibraciones hasta el oído interno, que es el encargado de realizar la transducción, es decir, recibe las señales sonoras y las transforma en un impulso eléctrico o nervioso. El oído interno, a su vez, está compuesto por tres estructuras, que son la cóclea o caracol, el vestíbulo y los canales semicirculares. El olfato, junto con el gusto, son conocidos como los sentidos químicos. Como se aprecia en la ilustración, las moléculas odorantes ingresan en la nariz y estimulan los receptores en la mucosa olfatoria. Las sustancias odorantes, en tanto compuestos químicos volátiles, son transportados por el aire. Estas moléculas alcanzan la mucosa olfativa, que consta de tres tipos característicos de células: las células olfativas sensoriales, las de sostén y las células basales. El moco nasal acuoso transporta las moléculas aromáticas a los cilios con ayuda de proteínas fijadoras. Los cilios transforman las señales químicas de los distintos aromas en respuestas eléctricas. Y así es como se van transformando y van llegando a la zona específica del cerebro, que es la capaz de interpretar esta señal. Esta información llega primero al sistema límbico y al hipotálamo, que son los responsables de las emociones, sentimientos, instintos e impulsos, donde también se almacenan los contenidos de la memoria y regulan la liberación de hormonas. Es por este motivo que los olores pueden modificar directamente nuestro comportamiento y las funciones corporales, por esta conexión que tiene con el aspecto emocional. Solo más tarde parte de la información olorosa alcanza la corteza cerebral y es entonces cuando se torna consciente. El gusto. Las papilas gustativas ubicadas en la lengua tienen la función del gusto. Son quimioreceptores que se estimulan al detectar concentraciones de sustancias químicas disueltas en la saliva. Como vemos bien claramente en la imagen, los seres humanos tenemos la capacidad de percibir 5 sabores. En naranjo vemos el sabor amargo, en verde ácido o agrio, en la zona central de la lengua, en amarillo vemos el sabor umami, que es como cárnico, luego el azul, sabor salado, y en la punta de la lengua tenemos el morado violeta, donde percibimos el sabor dulce. El sistema somatosensorial involucra los procesos que permiten a un organismo obtener información sobre 4 modalidades principales: el tacto, la propiocepción, el dolor y la temperatura. El tacto es un sistema sensorial que ofrece grandes oportunidades de aprendizaje. El sentido del tacto es uno de los 5 sentidos básicos que posee el ser humano. Nos permite percibir la presión, temperatura, la aspereza, la suavidad, etc., tal como lo explica Miquel Soler. El tacto es el sentido que ofrece a nuestro cerebro la tipología más variada de informaciones procedentes de los medios externo e interno, pues los receptores propios de este sentido se distribuyen a lo largo de toda la superficie cutánea y están conectados a las vías nerviosas correspondientes para enviar a la corteza cerebral un amplio espectro de señales codificadas. Ciertamente, la piel no es solo una cubierta que nos rodea y protege del medio externo, sino que además nos comunica con él. Eso es lo que dice Soler en 1999. La mayoría de las sensaciones son percibidas por medio de los corpúsculos, que son receptores que están encerrados en cápsulas del tejido conjuntivo y distribuidos sobre las distintas capas de la piel. Las capas de la piel se llaman epidermis, dermis e hipodermis. En la ilustración se pueden observar los diferentes corpúsculos.
que van en las distintas capas. Cada capa y cada corpúsculo tiene su función específica. Bien, vinculación con la educación. Hablando de los sentidos, como hemos visto a lo largo de este curso y de esta presentación, los sistemas sensoriales son los que nos permiten comunicarnos con el medio que nos rodea. De alguna manera es como la puerta de entrada a nuestro organismo. Para los que trabajamos en educación resulta fundamental considerar las habilidades y capacidades sensoriales de cada uno de nuestros alumnos, pues solo así sabremos cómo acceder a ellos. ¿Qué experiencias debemos procurar ofrecerles para de ese modo facilitar el aprendizaje? Otro tema primordial es el de las emociones, que también está íntimamente relacionado con los sentidos. Cada niño almacena sus percepciones de acuerdo a la emoción que la correspondiente sensación le provocó. Personalmente creo que este es el camino que nos acercará al mundo cognitivo y de aprendizaje de cada niño. Muchas gracias.